Señoras y señores, amantes del fútbol, bienvenidos una vez más a este espacio deportivo, espacio pelotero, donde venimos a conversar, a hablar, opinar de fútbol, mucho, que lo que aconteció el día de ayer. ¿Cómo se puede adelantar el streaming? Tranquilo. Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bienvenidos todos. Hoy arrancamos fuerte, potente, porque vamos a hablar de todo lo que aconteció el día de ayer. Hubo goleada, se habló de técnicos, posibles técnicos de Olimpia, JCC se queda al final en Luque. Hay mucho para hablar con ustedes, pero antes hay que saludarlo a él, señor Coquevita. Buenos días, ¿cómo te va? Buenos días, Marquitos. Hola, Robert. Hola a toda la gente del chat también. Y bueno, empezó las especulaciones, papá. Ya empezaron. Empezaron la venta de humo en todos los lados. Sí, no. De que va a haber, ¿eh? Mucho. Y además ya vi por ahí el nombre de Chiquiarse. Apareció el nombre de Chiquiarse también. Me pego un tiro. Iniciar puede ser que está ahí al costado derecho. Te voy a agradecer. No te gusta. No te gusta para nada ese nombre. Vamos a estar hablando, vamos a estar conversando también de los posibles técnicos. Dice, hola Coque, creo que me voy a mudar a la cara buena de la historia. Sí, Olimpia, dice Vení, Duarte. Te estamos esperando, ¿eh? Sí, va a estar fuerte hoy, Peter. Va a estar muy fuerte. Para eso hay que saludarle al señor. ¿Cómo le va, Robert Sinker? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Cómo va, Marcos? Un Tranquilo. saludo a Coque, a Franquito también, que se recupere. Sí. Y siempre... Esto de los rumores, cada vez que se está buscando técnico, y más todavía si el que busca Siempre técnico, pasa. el que busca técnico es Cerro o el que busca técnico es Olimpia. Chiquiarse Obviamente que yo me imagino respectivamente las mesas del señor Juan José Zapac y del señor Noé, así de carpetas y de llamados y hasta de ofrecimientos, no sé si personales, pero por vía de los representantes, porque desde hace un tiempo los técnicos también ya tienen representantes. Claro. Entonces, no debe ser fácil en ningún club, porque la misma importancia tiene la repercusión es diferente en Olimpia o en Cerro, pero la importancia para la institución es la misma en Mallorquino o en Arellano. O sea, cada vez que un presidente o una comisión tiene que elegir un técnico y se barajan nombres y se empieza a hablar, no, pero este es así, no, pero este es así, no, y no debe ser fácil. Por eso lo del consenso es muy difícil. Lo que se hace generalmente es decirle al presidente, y presidente elegido, queda a tu cargo elegir el técnico. Y esto pasa inclusive a nivel de selección, porque, reitero, imagínense que Marco y amigos, una mesa para elegir un técnico. O sea, cada uno tiene un técnico diferente por cuestiones objetivas, por cuestiones subjetivas. Subjetiva digo que a veces hasta sale eso, no, pea Yargel, pea esto. O sea, ni siquiera se entra en la parte futbolística. Y después los futbolísticos, no, pero fulano, ese ni es defensivo, no, este. Entonces, ¿cómo elegís? ¿Verdad? Famoso, eso que dicen, ¿cuál es el perfil que querés? Pero el perfil que querés también depende de muchas cosas. El perfil que querés también depende de qué nivel o hasta dónde podés llegar en lo económico, por ejemplo. Te puede gustar un técnico de tal perfil, un técnico ganador, un técnico de primer nivel, pero que no está a tu alcance. Entonces, lo primero es, podemos contratar a alguien hasta acá, que entre en el rango económico, y a partir de ahí empezás a buscar. Y entonces es más difícil todavía cuando ya estás en pleno campeonato. Dice, buenas chavales, ¿cómo están? ¿Qué look estás hoy, Marcos? Dice, que venga Diego Alonso y... mira esta información que tira nuestro querido Freddy Dávalos. Brian Ojeda, 25 años de edad, jugador del Real Salt Lake,
está para ser convocados para el combo de eliminatorias donde Paraguay jugará ante Ecuador y Perú. Su última convocatoria fue con Garnero en octubre del 2023. Esto en cuanto al albirroja, pero yo quiero hablar del tema que justamente ayer se estaba tratando mucho. Ayer se habló, estuvieron saliendo los nombres justamente en los que estábamos hablando. Tema de la dirección técnica de Olimpia. Salieron varios nombres, se habló bastante. JCC supuestamente, bueno, lo que se dice es que sí hubo reunión, que sí Olimpia conversó con Julio César Cáceres y no se llegó a un acuerdo. Julio César Cáceres se queda en Luque, pero sí hubieron varios movimientos en Olimpia, como por ejemplo, se fue Aitor García, que para el olimpista era un cáncer. Para el hincha olimpista era un cáncer. Cada vez que vamos a mencionar, bueno, no sé yo la función y si se desenvolvía bien, excelente, no hablo del profesional, sino que del público olimpista que decía, fuera Aitor, fuera Aitor, fuera Aitor. Y había la posibilidad de que Julio César Cáceres vaya y se hablaba de que había un roce entre ellos. Y después se da lo de Aitor García que se va. Y entonces Olimpia ya está tomando cartas en el asunto. Se va Aitor, pero no viene JCC, claro. Entonces, bueno, pero de igual manera era algo que iba a pasar. Algo de esperarse. Era algo que iba a pasar en algún momento. Pero, a ver, una cosa es el hincha, otra cosa es el movimiento de estos jugadores que ganaron cosas con Olimpia y creen que porque ganaron Copas Libertadores con Olimpia, ellos tienen que ser presidente, gerente, director técnico, y no es así. No es así. Entonces, partiendo de esa base, o sea, de repente se armó justamente un movimiento, por eso se hizo más o menos este club de las leyendas, una cosa así, porque salieron justamente todos a tirarle, y que se entienda por qué voy a decirlo de pobre Aitor, porque Aitor García no tiene un respaldo. El único respaldo que tiene o que tuvo Aitor García en todos estos años habrá sido su trabajo. Su trabajo. Pero él no tiene un respaldo, por lo menos que yo sepa, un padrino. O sea, yo creo que él entró como pocas veces con una carpeta, con un proyecto de trabajo. Me parece, desde afuera, que lo estaba haciendo bien, porque nunca sabemos las internas. Y de repente surgió este movimiento de los exjugadores. ¿Qué hace el Español ese? Y nosotros no podemos estar, y nosotros ganamos. ¿Qué ganó el Español? Y la verdad, hermano, que yo no sé si todo este quilombo es culpa de Aitor García, ¿no? No creo. Que Olimpia juegue como el culo, como está jugando, es culpa de Aitor García. Entonces, no sé, se hubieran dado cuenta antes. La verdad, o sea, a mí no me gusta hacer leña del árbol caído, ni tampoco simplemente ir con la corriente. Me tendrían que decir dónde estaba la falla. Y al hincha, con todo respeto, le pregunto, o sea, ¿qué sabía el hincha o qué sabe el hincha de Aitor García? Ahora, si alguien me dice con fundamentos, mira, ¿sabe qué pasa? Aitor García, esto y esto. Pero la verdad que no sé, pero no está. Tampoco está Julio César Cáceres. Habría que saber, por ejemplo, si Julio César Cáceres no se quedó por algo a lo que no llegaron a estar de acuerdo, por ejemplo, la parte económica, o si fue una cuestión directamente de principios, porque si fue una cuestión así, me parece que ni siquiera se hubiera reunido. Vos sabés que... Además, yo pienso algo. Marco tiene una teoría. Marco tiene una teoría. ¿Qué es lo que ustedes saben y qué es lo que ustedes creen? No, Marco tiene una teoría. Yo creo. Atendé Yo la teoría, Marcos. Yo creo que esto es lo que sucedió. Puedo estar totalmente equivocado, totalmente, pero para mí Julio César Cáceres no va a Olimpia. Puede haber otro tema, pero creo que hay otro tema más principal, prioritario. El hijo juega en Luque. Julio César Cáceres hizo debutar en un partido ante Nacional al chico de 20 años. Sí. Tiago Cáceres. Sí. 20 años para el chico. Debutó ante Nacional en la victoria, entró en el minuto 85. Yo creo y pienso
que Julio César Cáceres no se va, porque si se va a Olimpia, ¿qué va a pasar con su hijo que debutó en Luque? No va a progresar. Le van a hacer la vida imposible. Le van a cortar la pierna. Y le van a lo mejor lo va a tener que sacar al chico. Al chico le dieron muy fuerte, creo que por el partido de la Copa Paraguay. Sí. Él jugó el partido en el que fue eliminado luqueño. Y bueno, y ahí ya dijeron, este juega porque es el hijo del técnico y bueno, pero yo no, por eso, pero si es esa la cuestión, Sí. entonces no se hubiera reunido nomás. Entonces no se hubiera reunido, o sea, él hubiese dicho, no puedo, señores, por esto, mi hijo está jugando ahora en Luque y no puedo, y listo. O sea, ¿para qué reunirte? ¿Para qué reunirte? Perder vos tu tiempo, perder la gente de Olimpia tiempo, para después decirle, no, pero mi hijo está jugando en Sportivo Luqueño. Y yo creo que si se quedaba, o si arreglaba Julio con Olimpia, el hijo a lo mejor iba a tener que salir, no sé, pero no entiendo, sigo sin entender eso. ¿Vos qué sabés o qué crees, Coque? Bueno, yo creo que no hubo un entendimiento por ambas partes. Yo creo que ambas partes piden, o sea, Olimpia pide una cosa, Julio César Cáceres pide otra cosa. Ahora, y no se llegó a un acuerdo. Ya vas a seguir, pero te corto nomás. Cuando dos quieren lo mismo, es raro que no se pongan de acuerdo. Porque Olimpia lo quiso a Julio César Cáceres y Julio a cada momento dice que él quiere dirigir a Olimpia. Por eso. Y se reunieron por eso. Entonces, ¿cuál fue el tema? Porque si por ahí salía, como acá también se manejó en la mesa, no, si Ayrton García está, bueno, perfecto, se va Ayrton García y viene Julio César Cáceres, pero resulta que se va Ayrton y no llega Julio. Entonces, hay cosas que a mí no me cierran, pero obviamente no estamos en la interna, hay cosas que a lo mejor no sabemos. Pero yo sigo diciendo, si a mí, si es una cuestión de principio, a mí me llaman y, hola, ¿qué tal? Te llamamos al canal tal y te agradezco mucho, pero sabes que yo estoy bien aquí. Listo. Entonces, no entiendo. Pero eso fue lo que pasó. Hubo una reunión y no se llegó a un acuerdo. El que no venga, que se quede si no quiere venir. Ninguna persona ni técnico está por encima del club más grande del país. El tema es el siguiente. Factos. ¿Quién entonces va a ser técnico Ever de Hugo Olimpia? Almeida. Ever Hugo Almeida. Me preguntaba a mí, Ever Hugo Almeida tiene que ser técnico de Olimpia y yo hago campaña para que venga Ever Hugo Almeida. Quiero que Ever Hugo Almeida venga a dirigir Olimpia. ¿Y por qué ya no ahora, si está libre Ever Hugo Almeida? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se le llama ya Ever Hugo? Che, hermano, te estamos esperando. Ya quiero que firme con Olimpia. Quiero que vos seas el director técnico. Va a ser interinato mientras tanto Carlos Humberto, pero después yo te necesito a vos. ¿Por qué Olimpia no está haciendo ya ese paso? Ahí se da otra situación. Aparte de vamos a hablar de lo de Ever, pero ahí se da otra situación. Carlos Humberto Paredes no debería meterse a la cancha porque él hoy tiene un cargo administrativo. Entonces, él no debería interinar, él no debería meterse a dirigir. Si se mete a dirigir Carlos Humberto Paredes, es un error o va a ser un error. Él hoy está del lado de la dirigencia. ¿Haciendo qué? No tengo ni idea. ¿Qué hace el apreciado, querido, respetado, extraordinario exjugador Raúl Vicente Amarilla? No sé, porque hoy en día en el fútbol te dan cargos, pero nadie sabe qué hace, cuál es la función, qué hace Justo Villar en la selección nacional o en la APF. Yo no sé, está en la conferencia de prensa, va a buscar, ahora por suerte ya no, lo iba a buscar al técnico, al nuevo técnico de la selección al aeropuerto, pero ¿cuál es la responsabilidad de Justo Villar? ¿De qué le podemos preguntar a Justo Villar? Entonces, no se saben, hay cargos, hay títulos, pero no tienen funciones.
Cierto, y Dos Santos. lo que dije el otro día, Dos Santos, Raúl Vicente, no se sabe cuáles son las funciones. Dos Santos está ahí, pasó Cubero, pasó fulano, y Julio hoy me pena. Y está bien, es un ícono del Cerro, pero no se sabe cuál es la función de esta gente. Entonces se van acumulando cargos, que este nexo, que este director, que este coordinador, y al final se superponen, y como suele ocurrir en estos casos, pasa algo, no, pero eso es Coque tenía que hacer. No, a mí no, yo tengo que hacer esto. Coque es el que Marco el que tenía que encargarse. Se tira la pelota. No entiendo. Pero sí me parece a mí que al tener un cargo administrativo que está por sobre el director técnico, porque él debería trabajar con el director técnico y Carlos Humberto no debería prestarse a ser el técnico interino. Hay un tema también interesante, ya que está Julio Enciso. Ojo con esto. Su entorno duda de la transferencia. Información de último momento. La prueba física extra a la que fue sometido Julio Enciso ya fue realizada y la definición del grupo Blue Co sobre su posible traspaso se espera entre esta tarde y mañana. Sin embargo, desde el entorno del jugador no ven con buenos ojos la operación y entienden que la transferencia no se daría. Esto informa Wilson González Bronce en estos momentos de la tarde, mediodía, pero se está trabando lo que sería la transferencia de Julio Enciso. Mira, Pero ¿qué quiere decir? Que el a entorno Estrasburgo. de él no ve con buenos ojos. O sea, si yo me decía, el entorno de él no ve con buenos ojos, Sí. quiere decir que a su entorno, que no sé quién sería en este caso que tendría peso para algo, a su entorno no le gusta. ¿Quién es su entorno? ¿Su representante? ¿Su familia? O sea, ¿quién es hoy el entorno de Julio para decir eso? O sea, él, Porque es muy fuerte lo que se y- está diciendo. y por eso te digo. Es muy por eso te comprometedor. digo. Entonces, nosotros tenemos, porque nosotros nos debemos a la gente. Entonces, más que nunca, hoy sobre todo la información tiene que ser masticada. La información tiene que, realmente la tenemos que masticar bien y preguntarnos, ¿quién dice? ¿De dónde sale esto? Porque si no, queda así. Por eso pregunto, Mábala entorno. Es cierto, a veces nosotros en este oficio manejamos eso, pero sabemos quiénes son. Ujú. ¿Ok? Sí. Vos decís el entorno, pero vos sabés que es su tía, su prima, su mamá, su novia. Sabés de quién estás hablando. No querés dar porque mantenés tu fuente y te pidieron, a lo mejor esa persona o el propio jugador te dijo, mira, no cuentes, pero es así. Pero cuando sale nomás así, entonces, porque acá, ¿qué entorno es el que va a tener que ver con eso? Ujú. Si él es el Brighton. El Brighton es el que dice esto, y es el grupo de Blue Cup, algo Sí, así, Blue Cup. ¿verdad? Entonces, ¿quién va a impedir? Y además, se está haciendo las pruebas médicas, no es que esto es un puro humo. Se hizo hoy una Entonces- prueba más, una prueba extra. Por eso es que Bueno, ocurre la duda. justamente Por la prueba Fabricio extra. Romano. Sí, Fabricio Romano. había dicho que se hicieron pruebas extra. Segundo. Normalmente cuando se... Aclarale a la gente quién es Fabricio Romano. Fabricio Romano Por si es- alguien, claro, no el, está el bien, peri- el pero puede periodista haber más, alguien- más conocido del mundo, vamos a decirle. Él dijo que se hicieron las pruebas extra para justamente por el tema de su lesión, más que nada. Sí. Ahora, normalmente, la gente dice acá también en los comentarios, normalmente cuando se hace una prueba extra, significa que vos la prueba médica la fallaste. O sea que la primera prueba médica no o que la se pasaste. encontró algo Claro. que merezca Una epa, revisión extra. Una epa, revisión, claro, sí. claro, epa, acá hay algo. Vamos a
A vamos a desglosar. hacer, sí, vamos a hacer hincapié sobre esto. El tema es el siguiente. Julio Enciso, hay que recordar que tiene una lesión. O sea, Julio Enciso al 100% no está. No está. Y yo creo que obviamente va a ser sometido a pruebas para no dañar su integridad. Pero el tema es el siguiente, que no está al 100%. No está al 100%. A ver qué dice el chat. Marco, su fuente es Mati Primo, que es uruguayo, brasilero, argentino, chileno, Herea, dice. Después dice Ever Hugo Almeida, nadie me llamó. Ojo con esto. Ever Hugo Almeida dijo a la gran jugada, nadie me llamó de Olimpia para ver si estoy lúcido, si estoy bien, si estoy medio... No, esto es una falta de respeto, sinceramente. El chat... Estoy medio gaga. No, no, Son puede una ser. maleducada. Sí. ¿Por qué decís eso, Abel Gonza? ¿Por qué no se te lee y no se te escuchan los audios, Pio Abel? Demasiado querés que se te escuche, hermano. Marco, su Vení fuente, acá Mati entonces, Primo. vení acá, No, pero sumate. espera, es un mensaje que están copiando la gente. Vos estás muy nervioso, no, hoy, yo boludo. estoy nervioso. Vos estás muy... Cachorro te puso nervioso. Sí, ese cachorro ¿Por qué le voy vos a te pones encontrar, nervioso? le voy a encontrar a No cachorro. hace falta que te pongas nervioso, Marco. Es tu opinión y está bien. Vos Se va tenés la que dar tu mierda, opinión cachorro. sin miedo a la gente. Y si Bueno. tanto que te critican, te hace el malo y sos un osito. Bueno, ya. Pero el Blue Eh, Cup ya le compró a Julio. No. ¿Verdad? Eso es lo que el Blue Cup ya le compró o el Blue Cup está dependiendo De la prueba. Bueno, entonces tiene todo el derecho de hacer la de hacerlo. prueba. Claro. Sí. Sí. ¿En serio dijo eso? ¿Así dijo Almeida? Almeida dijo para ver si estoy gaga. Es que no, ¿En serio me dijo eso Almeida? Si estoy medio gaga, no puede ser. Si estoy lúcido, si estoy bien, si estoy medio gaga. es que a mí yo no lo escuché, pero obviamente a Marce le creo porque habrá escuchado y yo lo veo Almeida ve porque pasión Ever estudio. tiene ese tipo de salida. Sí, Almeida ve pasión estudio. No. Ever habrá dicho, me habrán llamado para saber qué es que creo lo que hablamos acá, ¿verdad? Sí. Del tema de la edad, ¿verdad? Y sin utilizar eso, yo creo que sí hay políticos gaga y comiénzalo con gaga su apellido, que hace rato deberían haberse retirado, pero lo que habrá dicho y ya está bien, veo el tono, la forma de Ever, es eso, o sea, porque yo creo, si yo hoy hablara con Ever, le preguntaría, pero de verdad, Ever, ¿cómo estás? ¿Qué tal te sentís ¿Verdad? para...? ¿Cómo estás? ¿Vos sabés cuál es el momento? ¿Vos sabés que es un momento jodido? O sea, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás anímicamente? ¿Cómo estás de salud? Yo le preguntaría, pero realmente, yo lo veo bien a Ever, así por lo que le he visto desde que regresó y todo, lo veo muy bien, pero me parece que no tiene nada de malo, siempre que se haga algo con respeto, saber cómo se siente él para agarrar a este hierro caliente que es Olimpia hoy. No, fuerte lo que dice justamente Ever Hugo. Y supuestamente nadie lo llamó. Supuestamente. Hay que ver qué tan veraz es eso. Dice... Es que hablaron primero con Jota, con Julio. Claro. ¿verdad? Claro. Primero habrán dicho, Bueno, vamos a- esta es nuestra claro, primera opción. claro. Esta es la segunda. Y... Es que, ¿qué otro candidato tiene Olimpia aparte de Ever Hugo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, casi saqué de contexto algo que le Dice, profe, si de la Sí, eso pérdida yo le- de su hijo salió adelante, según que comentó la en la prensa gran empezó a tocar jugada, ese tema. que menos sería agarrar un equipo anímicamente. Él dijo que está excelente. Totalmente. Por eso yo lo veo bien desde aquí, lo veo a él y creo que un ejemplo muy cercano es lo que ha hecho en Mushuk Runa. Todo tremendo. Tremendo lo que hizo. ¿Quién conocía al Mushuk Runa y de repente Mushuk Runa? Sí, sí. Entonces se nota que él está bien y a él no sale ahí por el gagán ni nada, sino porque en el campeonato no le fue tan bien, para que vean que en todas partes se manejan los mismos criterios.
En el campeonato no le fue tan bien. Él había tenido, no sé si creo que no un altercado, pero sí el presidente también había sido duro con Ever. ¿Se acuerdan ustedes del presidente del Musú Runa? Sí. Que le había pedido la renuncia. Y Ever dijo, no, yo no voy a renunciar, quiero un poquitito más, algo así. Parece que las cosas no cambiaron, perfecto, pero salió bien. Entonces, yo creo que él está en condiciones, pero no soy él para contestar. Totalmente, y yo quiero ir a esta información que justamente hoy llegó, el tema de nuestro central, Fabián Balbuena, ¿sí? Te quería comentar nomás esto que tiene algo de analogía con lo que está sucediendo. Sí. Cuando las cosas fueron mal en Cerro en un momento, Cerro lo llevó, y con todo respeto lo llevó, lo usó a Carlos Jarazaguer. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Respaldada la comisión directiva justamente en lo que es Jarazaguer para Cerro, en el cariño que le tiene el cerrista al Bambino. Y Jarazaguer dio la sensación de no estar a la altura de lo que Cerro necesitaba en ese momento. Inclusive muchas veces en el banco se lo veía así como achicándose, como desorientado, pero Cerro lo usó a Jarazaguer. Hoy creo que está en un cargo, está como un coordinador de inferiores, una cosa así, pero en ese momento lo usó porque tenía el respaldo de la gente, por el cariño del Bambino Jarazaguer. Hoy Olimpia necesita un técnico, no necesita alguien a quien la gente simplemente quiera o respete, necesita un técnico. Entonces, si van a buscarlo a Ever Almeida, tienen que ir a buscarlo como director técnico, no para hacer pasar este momento como diciendo, bueno, si le traemos a Ever, nadie va a putear contra Ever. Así que son muchas las cosas que se tienen que poner en la balanza. Son Totalmente. muchas. Así que habrá que ver. Yo creo que si le llaman a Ever va a decir que sí, porque imagínense lo que sería para él volver a Olimpia. Este broche de oro a esta altura de su carrera y de su vida, que le vuelva a llamar a Olimpia, para él sería fantástico. Dice Abel Gonza, profe, el dedo de Almeida es más grande que el Bambino, dice. ¿El qué? El dedo de Almeida es más grande que el Bambino, dice. Después, no me comparen a Carlos Jara Javier con Ever Almeida, por favor, dice. No, Jara pero Javier. estamos- Carlos Jara Javier, vio. Claro, así lo dice el Carlos chat. Jara Zaguier. Zaguier, claro. Espera. No, pero en primer lugar, Ever es un tipo incomparable por todo a nivel sudamericano, eso está claro. Simplemente hice una analogía con una Claro. situación de Cerro, Claro. y con lo que sí también es el Bambino Jarazaguer. El Bambino es muy querido en Cerro Porteño. El Bambino ha sido tricampeón, ha sido integrante de uno de los grandes equipos que tuvo Cerro Porteño, con el Nino Arrúa, ese gran equipo del 72, 73, 74. O sea, es una persona, no haciendo esa comparación directa lo que es para Olimpia, Ever, y lo que es para Cerro, porque ahí tendríamos que ponerlo al Nino Arrúa, que ahí sí, a nivel de clubes serían dos number one. Pero el Bambino sí, es una persona muy querida, y por eso lo llevaron a él en ese momento. Esta información es la que quiero compartir con ustedes. Dígame. Que me da rabia porque el Departamento de Ciencia, Salud y Rendimiento de Gremio informa que el defensa Fabián Balbuena fue sometido esta mañana a una cirugía en el tobillo derecho para corregir la fractura de peroné sufrida en el partido del sábado contra el Ceará. ¿Saben cuánto tiempo estará fuera de las canchas Fabián Balbuena por lo mala leche que fue el jugador del Ceará? 4 meses. 4 meses fuera Fabián Balbuena. Y se nota que nos quieren lesionar los jugadores. Nos tienen miedo, señores. Yo sé que me van a decir, no, pero Marcos, no es una baja sensible.
No, hermano, estamos hablando del capitán, estamos hablando del comandante, Fabián Balbuena, todo lo que significa para la selección. Y estamos juntando una lista de lesionados bastante larga. Y eso me preocupa, Robert. Eso me preocupa. No puede ser. No, preocupa, pero para mí le está poniendo a Balbuena en un lugar muy alto. Él no ha sido importante para la selección. Es un jugador, pero la gente no dice, o sea, la gente siente, yo siento, es una lesión seria, pero Balbuena nunca ha sido uno de esos jugadores. Che, Balbuena, que la gente, lo primero que te pregunta, Che, Balbuena, como ahora sí la gente está expectante de lo que pueda pasar con Julio Enciso. Claro. Pero Balbuena, si no viene Balbuena, viene Ronaldo Jesús, que también está lesionado, viene el Pulpito. O sea, a mí, como jugador, por ejemplo, ojalá hubiese pasado, no le pasaba nada a Balbuena, no era convocado Balbuena, y yo no iba a preguntar, Che, ¿y Balbuena por qué no está? La verdad que a mí, si Balbuena viene o no viene como jugador, es buen jugador, pero ahí, o sea, nunca en la selección, así como pasa con Gustavo Gómez en Palmeiras, en la selección, Balbuena nunca fue el comandante, el mariscal del Corinthians. Balbuena fue un jugador normal. Balbuena fue un jugador que jugaba, no se notaba. ¿Cuántas veces fue la figura Balbuena? Nunca fue la figura Balbuena. Dice, preocupa. Sí. Si Alderete llega a lesionar. Si Alderete se lastima, ahí me voy a preocupar. Acá lamento muchísimo, como lamentaría de cualquier jugador que no fuera de la selección. Lamento muchísimo, pero desde el punto de vista estrictamente futbolístico, yo no lo voy a extrañar a... Preocupa lo de Fabián Balbuena. Ahora, ¿quién va a llevar el tereré? Dice, no. Para mí, Balbuena es buena opción para lo que es obviamente el recambio, ¿verdad? Claro, pero ahora lo trae. ¿Qué dice? Yo siento, la dupla que va a ser titular va a ser la de Gustavo y Alderete. Sí, eso, de eso no hay dudas. Ahora, mira, ahí el chat está pidiendo por Lucas Quintana, por ejemplo. Dices, Junior Alonso fue más en Brasil que Fabián Balbuena en cuanto a nivel futbolístico. Yo te quiero pedir algo entre paréntesis, y tampoco Junior fue grande en la selección. Sí, Coque. El chat está pidiendo que pida disculpas. ¿A quién? A Abel Gonza. Abel Gonza, te pido disculpas. Le puteaste mal. No le puteé con mal. Le desafié. Pues le desafiaste y le dijiste un mensaje que él copió nomás. Abel Gonza, vos sabés que nosotros hablamos en privado, sabés lo que nos queremos, sabés el asado que comimos, sabés todo lo que hicimos. Tranquilo, te pido disculpas acá frente a toda la gente para que veas todo esto y no te preocupes. Junior Barreto, es tu momento. No, déjate joder. Coque, te apuntan con un arma y te hacen elegir entre dos DT para Olimpia. ¿Cuál elegís? ¿Chique Arce o Manolo? Que me disparen. Que me disparen. Sí, no, ya está. No voy a poder vivir para ver un Olimpia de Chique o de Manolo, bro. Tranquilo. Yo creo que lo que no sé, me parece que no va a estar tampoco en la selección, ¿verdad? Porque ¿quién? Para mí hoy, si faltara Gustavo o si faltara Alderete, para mí el central que yo pondría sería Velázquez. Pero está lesionado. No, por eso digo. Claro, por eso él también está lesionado. Claro. Porque para mí él viene, o sea, él sería el reemplazante de Gustavo o de Alderete. Al no estar Velázquez, al no estar Balbuena, lo que se va haciendo es complicar la cantidad. Entonces habría, por eso a lo mejor por eso lo de Pulpito. Por eso lo del Pulpito. Y está la posibilidad también de que si fuese necesario, Junior pueda pasar a su puesto de central. Pero Junior es otro que en la selección no ha rendido a la altura de lo que él rinde en el Atlético Mineiro. Esto pasa con jugadores a nivel internacional. Muchas veces vemos que
critican a fulano porque rinde en la selección y en la Argentina no rinde en la selección, pero en Uruguay no rinde. Valverde, por ejemplo. Valverde con la Celeste no es el Valverde Con del el Real del Madrid. Real Madrid. Sí. Entonces, eso... Es más, ¿te Eso acordás ocurre. ese momento en el que Paraguay estaba mal y Gustavo Gómez venía a jugar y decían, che, pero este no es el mismo Gustavo Es que no del era, Palmeiras? nunca fue, No. es que nunca fue. Es que nunca fue. Pasa Nunca que fue. En Palmeiras vos le ves jugar a Gustavo No, Gómez. él te lleva el equipo adelante. Es Una más, yo máquina, escuché boludo. hace poco que uno de sus compañeros hablaba del nivel de compromiso que tiene Gustavo Gómez con Palmeiras, que dice que él tenía libre un día porque había jugado el partido y lo encuentra a las 5 de la mañana haciendo abdominales. Está a full, está rompiéndose, te No, dice que pero- está loco. O sea, ellos pero- le tienen como un loco. Pero Pasa Marco, que él pero es Marco, ídolo del Palmeiras. No, pero lo que dijo Abel Ferreira de él, lo que Sí. dijo Abel Ferreira Un de golazo. él, y Abel Ferreira no es un tipo que se suele deshacer en elogios individuales. Sí, es muy... Y sin embargo, con Gustavo dijo, es el mejor profesional que dirigí. Entonces, Pasa que se te pone a pero, pensar también. pero no ha marcado esa presencia en la selección y pasa por diversos motivos. O sea, ¿Por qué crees que se da eso? selección antes de Alfaro tenía a muchos jugadores que nosotros decíamos, bueno, ya, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no hacemos? Almirón estaba en esa lista. Almirón estaba en esa lista. Gustavo estaba en esa lista. Qué golazo. Hay varios. Qué golazo. ¿Puedes repetirme, por favor? Te pido, por favor, que me repitas el gol. A ver, juego de Palmeiras, centro corto, toque, segundo palo. No, déjate de joder. Che, Qué golazo. che, no me gusta tanto las camisetas. Es Brasil, boludo. Me parece Brasil. Es No, que Brasil. es Brasil. Es Brasil. Me da muy... No me gusta ver así a Gustavo con ese. No. No me gusta, boludo, no me gusta. ¿Vos crees que no? Buena camiseta, dice. Y yo te hago acá nomás, por esto que están diciendo. ¿Vos crees que si vos haces una encuesta preguntando al brasileño si lo quiere nacionalizar a Gustavo Gómez, yo te digo que Gustavo Gómez va a la selección? Pero te puedo, o sea, no te puedo garantizar, pero me animaría a decir que así como alguna vez quisieron hacerlo con Carlos Gamarra, a Gustavo también. A Gustavo también lo nacionalizarían, pero más, tranquilo. Acá dice la información que con este gol, Gustavo Gómez llega a su gol número 41. No, le está marcando récord Sí. en la Libertadores, Es a más, nivel local. Dice, ocupa el 8º lugar en la lista de goleadores de Palmeiras del siglo XXI. Del Epa. siglo XXI. Mira, pasó? escuché lo que dijo ¿Qué pasó? Marce, que menos mal nosotros no vivimos esa parte, pero que dice que Paraguay jugó con una camiseta amarilla que parecía Brasil, dice. Ah, sí. 2004. 2004. Sí, yo me Más acuerdo. dorada era. No, pero esta es Brasil, porque además el pantaloncito azul también. O sea, está el uniforme, ahí se Robert tiene una camiseta igual. Y camiseta de Brasil, ¿quién no quiere tener? Pero la albirroja no se cambia. La albirroja no se cambia. La albirroja está acá. Ah, claro. Presillada Sí. a la piel. Obvio. No te me das el brasileño ahora, Robert. No, por eso no, porque ella, Robert, No, Robert tiene una camiseta igual. Sí, Y- no, yo sé que tenés el amor hacia Paranaense, pero tranquilo nomás, Robert. Será. No, pero hablando bien, futbolísticamente, Sí. el equipo que a mí me enamoró fue esa selección del 70. Y a partir de esa selección del 70, tantos equipos brasileños que eran espectaculares. Era un placer verlos jugar. El Cruzeiro de Tostão, aquel San Paulo dirigido por Tele Santana, otros equipos del San Paulo, el Santos de Neymar, algún equipo del Palmeiras. O sea, Brasil, en algún momento yo llegué a decir, Brasil en los mundiales ya tiene que ir directo. Sí. Tiene que ir directamente, sin clasificar. Tiene que pasar porque esa- Brasil le daba, hoy intenta, pero hoy ya no tiene ese fuego de los superdotados, de los fenómenos. Pero Brasil le daba otra cosa a los mundiales.
Brasil le daba justamente eso, la estética, el show, la belleza, la calidad al servicio del fútbol. Por eso es pentacampeón. No es que hacía juego bonito, 2, 3 picaditas y no ganaba nada. No, por eso es ganó 5 veces los mundiales. Pero hoy es otro Brasil. Hoy es otro Brasil que sigue teniendo muy buenos jugadores, pero ya no esos fenómenos como Ronaldinho, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho el Fenómeno, Bebeto, Romario, el propio Rivaldo. O sea, jugadores que marcaban. Y ni qué decir de los laterales. Hoy vos no sabés quién es el lateral de Brasil. No. Hoy vos no sabés quién es el lateral de Brasil. Para esta convocatoria, por ejemplo, vos no sabés quiénes van a ser los laterales de Brasil. En cambio, que se de la época del 58, de Dialma Santos y Nilton Santos, ahí estaba, y Carlos Alberto, y Junior, y Leandro, y Roberto Carlos, y Cafú, y Marcelo. O sea, esos eran laterales. Vos querías ver a Brasil y querías ver a sus laterales. Hoy los laterales de Brasil pasan desapercibidos casi. Wesley y Vanderson, dice nuestro querido Infra. Marco no muy vejina y Argela tipo, dice Oima. No estoy Argel, hermano, no estoy Argel. Vos estás muy argel. ¿Y sabes que te quiero pedir que pidas disculpas al chat? No, voy a pedir disculpas. Porque estás muy argel hoy. No, déjate, ahora yo tengo que pedirle disculpas al chat porque estoy Argel. No. ¿Qué argel que sos? Si son capaces de solucionar mi problema. Ah. No, mentira, dicho más. Yo quiero hablar, ¿sí? No, que estamos hablando de la selección, pero Sí. Yo no quiero dejar pasar el 4-0 de anoche. Sí. O sea, lo de Guaraní. Ay, Guaraní. Lo de Guaraní fue. O sea, vos no le haces 4 a Olimpia, Y 3 a Cerro y 4 a Guaraní. A Libertad, perdón. O sea, ahí hay algo. Pijudo. Ahí hay algo. Ahí hay fútbol. Y ayer Guaraní hizo algo que a mí me encanta. Metió el primero, fue a buscar el segundo, el tercero y el cuarto y seguía buscando el quinto. En ningún momento hizo eso de no, vamos a esperarle para tratar de salir. Ellos van a venir. No, se le fue adelante. Y seguía yendo adelante cuando terminó el partido. O sea, bien por Guaraní. Bien por Guaraní. Le hace bien al campeonato. Pero aparte, esa manera de jugar es muy buena. Por eso en aquel partido contra Cerro, y es cierto lo que dijo un amigo ahí en el chat, el fútbol no es merecimiento, pero simplemente decía, ese era un partido en el que los dos dieron tanto, que un 3-3, por ejemplo, o un 4-4 le hubiera quedado bien a Cerro Guaraní. Ganó Cerro 4-3 y está perfecto. No es injusto ni nada, simplemente por lo que había sido el partido. Pero son 11 goles en 3 partidos, 2 4-0. Así que bien por Guaraní. Realmente lo de anoche fue muy bueno. Este chico Iván Ramírez. Sí, tremendo. Y Maidana. Tiene una potencia. Maidana casi mete un golazo ayer. Ya, ¿cómo le pegó? ¿Cómo le pega de 3 dedos? Y vos sabés que Yo me excité. Maidana metió un golazo a Cerro. El golazo que le metió, la reacción rápida de Guaraní. Por eso, después del penal creo que fue. Este gol. ¿Qué él hizo? Qué golazo. Si ese gol entraba, No, era el gol de la fecha. qué locura. Simplemente el gol de la fecha. Tremendo lo que está haciendo justamente Víctor Bernay, quien estuvo de invitado aquí. Yo creo que ese le dio suerte. Sí, estaba a mi lado. Víctor. ¡Ah, la puta! No. Ah, sí, ¿Y vos estaba le- a mi lado. Y vos le tiraste ahí. Boco y Dejaste la pelota picando ahí. Sí, y sí, pero justo se sentó Y bueno. ahí. A mi pues le lado, dije, nos sacamos fotos, sí, no, reposteó estaba a mi mi lado. foto a la- Ah, Dios mío. Hablando de jugadores. Mariano Mansur, próximo jugador de Olimpia. A la pucha, vos. Yo voy a hacer para La que- cantera de Olimpia, Yo- pero ¿Qué me Guaraní importa? no vaya. Sí. Yo creo que Olimpia se quedó corto porque evidentemente tiene buenas relaciones con Guaraní y lo llevó a Vargas, buen jugador. A Lo llevó a Cantero. Alexis Cantero, buen jugador, pero se quedó con ese jugador que hubiera sido muy útil en vez de traerlo a Pérez. En vez de traerlo a Pérez, Mansur. yo creo que Mansur hubiese sido. Ese es fútbol. Yo quiero ver la Vos decís que se va a Sí. venir de la O. La raza de la O, dice el Pintada, muchacho. pintada. La raza de la O, dice el Está al muchacho. palestino, ¿eh? No, pero así como se fueron dos y más también, y se fueron de Marco está Olimpia. triste. Ah, por eso vota Argel. ¿Qué? ¿Y por qué te rompió el culo Guaraní?
¿Qué es lo que también. decía? Información de Jorge Izquierdo. Ojo con esto. Sí. Gatito Fernández está para volver al arco del ¡Ojo! Ciclón de Barrio Obrero. Será titular frente a Pastoreo en la Copa Paraguay. Mañana vuelve el Gatito. Gatito, que es nuestro arquero en la selección, sería mañana titular ante Pastoreo por la Copa Paraguay. Vamos Pastoreo, ¿eh? Ese es mi equipo de... ¿Cómo? A ver, ¿de dónde? Hacer estudiante en La Plata, Pastoreo. A ver, Pastoreo, claro, sí, no. En mi equipo de la ciudad de Doctor Manuel Frutos. ¿Cómo la camiseta de Pastoreo? Departamento de Caguazú. ¿Cómo la camiseta de Pastoreo? Una Ah, que camiseta muy le linda. mandaste. Una camiseta muy linda que se respeta. Claro, es una albirroja. La camiseta de Pastoreo, sí, se respeta. O sea, es que obvio, es que estamos en semana de... O sea, falta poco para que juegue... Pastoreo para que sí. juegue la selección, Pastoreo tiene una entonces- cancha rarísima, me parece. Bueno, aquí la Claro, gente el no va, estadio- no, aquí la gente no va a saber. Pero, Bosque Grande, Bosque Marce, Grande. ¿te acordás del autocine? Y en la cancha de Pastoreo se ve el partido desde los autos. De los autos se ven. Porque ¿En serio? ¿No hay tribuna? No tiene gradería. ¿A qué hora juega Cerro mañana? 18:30. 18:30 juega mi querido Pastoreo contra... Mi querido Pastoreo. Y ¿Olimpia cuándo hablando de juega? Copa Paraguay, Olimpia juega el miércoles 3. Coque, ¿Cómo que hace mañana Copa Paraguay? Ahora que me acuerdo. Ya, estima- a Marco estimado Coque, ¿se hizo ese encuentro, no? Ese acuerdo entre Fernando de la Mora y Olimpia o no es un acuerdo, digamos, en el papel, sino simplemente ¿Un amistoso fue? se prestaron jugadores o En en realidad Olimpia creo que le prestó jugadores? Olimpia tiene muchos jugadores que están seguidos a Fernando Lamora. Por eso, justamente antes de empezar el clausura, fue que se hizo un amistoso entre ellos dos. Tanto jugó así el equipo titular de Fernando Lamora y también la reserva de Fernando Lamora. Olimpia jugó con su reserva y también con el equipo titular. Está último Claro, Fernando. Fernando Lamora está último y Olimpia está Que ahí. no es de Fernando Lama. Claro, no. Fernando Acá- Lamora, que no es de Fernando no es Lamora. Fernando, acá se queda de la pared. Y lo que tiene, el fútbol tiene de esto, se dan, varias veces ya se han dado, digo, de cómo coinciden ciertas cuestiones. Y estoy hablando del partido Olimpia Luqueño, con esto de Julio César Cáceres, porque Julio pudo haber dirigido este partido Olimpia Luqueño en el banco de Olimpia. Sí. Y sin embargo va a seguir dirigiendo a Luqueño y justo le toca enfrentar a Olimpia. Así que el fútbol ha tenido de estos modos. Mucho condimento. Así como a Gallardo le salió del alma, como dice Robert Roca, viene a meternos el gol. Sí. Del alma le salió a Gallardo. Sí, y viene Robert a hacernos el gol. ¿Qué dice Jorge? No, eso fue lo que hablamos. ¿Qué es lo que Sí, está buscando? hablamos. Dice, ok, gracias por responder bien y no ser Argel como Marco, dice. Che, no escuchamos los audios hoy, 098-615-2180, por favor. Escuchemos audios de la gente. No estoy Argel, muchacho. No hay audio, no mandaron nadie, no pedimos, boludo. 098-615-2180, quiero escucharlo antes que se vaya del programa. Dice, ¿cómo le vas a prestar la camiseta a Coque? Vos sabés que lo que roba en OM y en Pasión, gran mercenario. Dice, chico gatito se come un gol al menos mañana, off selección. Bienvenido Orlando, es tu momento. Infran, debut tuviste contra el Libertad. Marcos, ¿qué tal se va reforzando el Pacaraí para las nacionales? Se viene Pacaraí, se viene. Perdón a todo el chat, perdón. Pido perdón entonces al chat que me está pidiendo que pida perdón. Entonces pido perdón. Mañana entonces transmitimos el partido del Cerro. Ahora que me acuerdo. Tenemos que transmitir la Copa Paraguay. No hay programa de la noche. No mañana porque tenemos partido del Cerro contra el conjunto de Pastoreo. Que tendrá a Gatito como principal modificación para entrar para lo que será el combo justamente de la próxima semana. No sabemos qué más va a tocar en el equipo. Hay que ver. A lo mejor entre ¿Qué? el chico este que debutó. Claro, en Cerro Porteño. A ver, habló, sí.
no. Carosini, ¿sí lo viste? Sí. Hemos jugado y somos de la misma época. Y Monchi llegó a ser el mejor jugador del mundo. Monchi Carosini llegó a ser el mejor jugador de fútbol de salón del mundo. Fue campeón mundial con Paraguay en una época en que los campeonatos mundiales realmente tenían, de fútbol de salón, digo, tenían mucho peso. Hoy en día, lamentablemente, el fútbol de salón no tiene el mismo peso porque apareció el futsal y todo eso, pero Monchi fue extraordinario, aparte de una gran persona. Él se quedó a vivir en Madrid. Él es médico, traumatólogo. Él se quedó a vivir en Madrid y es una persona extraordinaria, aparte de un gran jugador. Pero sí, nos hemos cruzado con Monchi en alguna cancha, somos de la misma época. Una época muy linda del fútbol de salón, dicho sea de paso. Totalmente. El fútbol de salón que ahora... A ver, muy... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Se fue a tomar impulso. Y viene con ya todo. está el nuevo técnico de Olimpia. Espera. Anotado. Espérame un ratito, dame tiempo. Ponle música. Poneme tensión. O no sé lo si... ¡Epa! Fuerte intro. Vamos a estar mostrando en imágenes. Señoras y señores, confirmado. Confirmado el director técnico de Olimpia. 1350. Exclusiva, Pasión Estudio. A ver, soltame la imagen. Mostrame la imagen. Hasta luego. Robert. No. ¿Nos vamos? No, vamos acá. No, déjate de joder. ¿Qué le pasa a este señor? Qué maleducado. Estamos nosotros informando, tirando. Dice, el DT brasileño Chiquiño Arciño. Ahora yo digo lo mismo que dijo recién. Pedile disculpas. Pedile disculpas al chat. Fuera de bola. Pedile disculpas al chat. Dale. Pedile disculpas al chat. Dale. Perdón, chat. Es que le quería... Ese nos lleva a la intermedia. ¿Sabes qué pasa? Que yo dije que yo ya sé que iba a ser y Marco creyó y ya... muchacho! Anotó todo el clip. ¿Entendés? Digo, y bueno, y cayó rondito. No. Ese nos manda a la B y se envuelve Nelson bajo Luz por Coque. Ese le llega a la primera B. Este más ladrón que respeto. No, mentira. Tranquilo, muchachos. Y a este tipo se le paga el sueldo con mi cuota. Yo hoy me puse al día. Hoy puedo decir que estoy al día con el club. Después pagué mi cuota, debía mucho. El presidente honorario de Olimpia, Oscar Vicente Escabone, habló con Deportes Total y dijo: después de que ayer Julio César Cáceres rechazó la propuesta de Olimpia, ya le llamo a silencio. No hablo más. Dice justamente, no sé qué hará la directiva. Ya me llamo a silencio, dijo Oscar. Claro, ya me llamo a silencio. No hablo más, sí. Yo creo que eso habrá querido escribir el CM. Sí. Pero bueno. Ever Hugo Almeida también habló con la Unión. Dice: dirigir a Olimpia es mi deseo, mi sueño, el de mi familia. Pero a mí nadie me llamó. Uno siempre tiene esa esperanza. Creo que ahí hay mucha gente joven que no me conoce y que no ha trabajado conmigo, dice Ever Hugo Almeida. También, siguiendo y repasando la información, dice: Sebastián Ferreira intensifica su proceso de recuperación. El viernes fue a Brasil. Es por fin una buena noticia para... Es así. No solamente para Olimpia. Yo insisto, los buenos el jugadores uno quiere que estén en la cancha. Y más rápido lo que parecía algo, ¿o no? O estaba dentro de los... Es más, dice que la línea, la idea de Olimpia... No lo están apurando, ¿verdad? No. La idea del el 9 de Olimpia es retomar para el partido ante 2 de mayo, el domingo 7 de septiembre en Pedro Juan Caballero. Pero pregunto, ¿no lo están apurando por este momento enquilombado de Olimpia? Yo creo que no va a ser titular. Por eso pregunto, lo de los tiempos. Porque creo que no lo están apurando. No sería una buena idea. No, creo que no lo están apurando, ¿eh? Bueno. Dice: ni en pedo, tiene que ser para octubre, dice el chat. ¿De
Después dice, pero no, tranquilo, a ver, tranquilo. Octubre es más creíble, dice. Oye, puede ser, Dan, puede ser. Pero, entre octubre y 7 de septiembre hay mucha diferencia. No, y Es una diferencia. muchísima, es muchísima. Ahí Pinky y uno nos pregunta si nos vamos a ir. ¿A dónde? ¿A Pedro Juan? Sí. Pero ni en pedo. ¿Por qué no? No, ¿cómo voy a ver nosotros ahí? Para mí que el fin de año... Miedo, Pedro Juan. No, a mí no me da miedo. Yo creo que la gente es muy buena ahí. A mí, no, Pinky no era buena. No sé, yo sé. Le tanto a Franco. A ver, muchachos, todos hablan de Enciso. ¿Y qué me pasó de Almirón? Miguel Almirón, ¿qué tal está él para la selección? Pero él está bien, Está bien. de salud al menos creo que Está full. él no está lesionado, está, me parece, pasando por un buen momento. La verdad que cuando se van a Estados Unidos, hablo en primera persona, les pierdo el rastro. Pero está bien él, está sin ningún problema de lesión. Eso... Lo de Cuba, al final, ¿en qué quedó? ¿Se lesionó? dice que salió con molestia la vez pasada, pero no hay ninguna información. No hay ninguna información de eso. Chá, pero cómo reventó el arco de Luis Rodríguez, ¿será? Sí, pero pegó en un defensor. un jugador, ¿no? Ahí está, fíjate, pega en... En Diego. Ahí. En Diego. Déjate de joder. Martín Silva se está comiendo unos cuantos, ¿será? Hola muchachos, buenas tardes. Hola. Robert, Coque, Buenas. Marcos. Yo como olimpista digo que JCC prefirió continuar con su proceso en Luqueño que lo monetario en Olimpia. Ok. La práctica de los hinchas guaraníes, de los jugadores guaraníes. Hello. Sí, ese fueron ayer. Ayer fue guaraní, güey. Degustaron tremendo. Nadie puso el video que mandé, ¿Cuál es dice el video Pinky que mandó Dinky Doo. Pinky? A ver. Manda un video, dice. A ver, el video. Pinky mandó un video. Qué bien vendría Enciso de Estrasburgo con un buen DT como Liam Rosenior. Y va a aprender mucho, dice. Además de este barco Kendry Páez, ¿cierto? Totalmente, Luis. A ver, ahí está. ¿Eh? ¿En serio que estamos viendo esto? ¿En serio, Pinky? ¿Qué estamos viendo? No, ¿qué Yo estamos me viendo, imagino Pinky? Pinky Uso, o sea, está cagando. Cagando de risa, ella. Cagando. Y encima se ríe como Pedro Juanina, tipo. No. Ya son maleducados, Ya está pasando. Con razón tiene miedo. No Con razón tiene miedo, este miedo. será, ¿eh? No tiene miedo, sí que muy loco se lanza este tipo, será. Pero bueno, chat, dice, memes campañeros, dice los muchachos. Va terminando el programa. Hoy a la noche tenemos Tigo Sports. Pasión grabado. No, pasión, ¿cómo que pasión. ¿Cómo que grabado? No he grabado, chat. No he grabado. Te regalaste, Pasión family friendly. Pet friendly. Estás loco, Gerardo. El que no tenga miedo a morir, que no nazca. Claro. No corten hasta que asuma Almeida. Ay, güey, pucha, banana. No. Ya se sabía, dice grabado, es pasión grabado. No he grabado, Por no he tu grabado. culpa van a pensar, ¿viste? Por tu culpa van a pensar. Sabemos, No. no he grabado, le prometemos que no. Le No. prometemos que no. ¿Cómo Sí, pegar el sí. programa cuando no está Franco? Sí, hoy es lunes. ¿Eh? No he grabado. No, banana, no es así. Robert. Ah, no, ¿cómo, hermano? Banana, hoy es el lunes. y- ¿Qué onda, mi este? Bueno, Ha perdido. No hay nada. De información no de hay nada. información no. En cuanto a lo que tiene que ver Olimpia. En cuanto a Olimpia no se sabe. Lo que sí se sabe es que va a dirigir 2 fechas Carlos Humberto Paredes. Humberto Paredes. ¿Yo sabía qué haría? ¿Qué harías vos? Coque... ¿Coquete? No. te pregunto, Coque. A ver. Porque creo que no está trabajando. A mí me dejó, de verdad, muy buena impresión Palermo. Lo llamás a Palermo de vuelta. ¿Y? La segunda vuelta de Martín Palermo.
Mira, oh. Lagrando de Mayo. sí. Vino para el lado. No, se fue Felipe Jiménez. Vino para el lado, vino Felipe. Es que a mí me gusta ver, y me gusta lo de Felipe Jiménez tiene también una razón de ser. Y lo de Felipe Jiménez es justamente por el trabajo que él hizo. Entonces, yo vi a un técnico que trabajó y a mí me gusta ver a los técnicos que trabajan. Por eso en su momento también había dicho, Cerro comete para mí un error al dejarlo a Bernay, porque yo creo que Bernay estaba trabajando bien en su momento. Ahora a lo mejor ya no se acuerdan porque pasa tan rápido el fútbol, los tiempos del fútbol, que después ya pasaron este técnico, Manolo, pero yo creo que Bernay estaba trabajando bien. A mí me gusta ver un equipo en el que se nota que hay trabajo, en el que se nota que hay movimiento. Eso en los últimos partidos de Olimpia no se notó. Olimpia juega lo que sale. Olimpia juega lo que sale. Y dentro de todo, lo que ya hemos criticado y todo, Cerro, por ejemplo, es un equipo que vos veas que trata de jugar. Entonces, a mí el trabajo de Palermo en su momento, yo recuerdo que antes de salir campeón yo dije, a mí me da la sensación de que Palermo está con esto. Palermo no pudo comprar ni un solo jugador. Después cuando pudo comprar, al final los que trajo no le rindieron, en el caso de Benedetto, pero eso pasa en el fútbol. Pero simplemente cada vez que se va un técnico de un club, uno dice, ¿y quién puede venir? Y ves quién puede dirigir a ese equipo. Entonces, eso. Y vos decís, ¿qué decís con qué? Pues mirá, tengo una cara de... Me sorprendió, la verdad. Sí, a mí también me sorprendió. Me sorprendió, pero... Bueno. Me sorprendió porque sería muy loco, claro, ida y vuelta. Sería un ida y vuelta de Palermo. Después de dos técnicos, ¿verdad? Después de dos técnicos. ¿Vos te imaginás se lo llama otra vez a Palermo? Vuelve. Te saca campeón otra vez de Clausura. No, va a ser locura. Para este campeonato yo creo que nada. O sea, él va a agarrar a este campeonato así como agarró el primero. Sí. Claro, sí. Con el barco hundido. Sí. Totalmente. Bueno, señores, nos vamos, nos despedimos esta noche, 21 horas, por Tigo Sports. Gracias, Robert, gracias, Coque. Nos vamos. Chao. Chao. Chao.